Estoy muy seguro que tal vez vas a entrar aquí un poco más confundido, porque es cierto, en el gimnasio existe una información tan amplia que parece que cada vez sabes menos. En cambio, trataré de ser lo más específico, lo más claro para que puedas entender el número de series o repeticiones que podrían garantizar el crecimiento de masa muscular. Obviamente te lo digo desde una base científica, pero independientemente de lo que yo te diga, debes de hacer tu propia investigación. El número de series ha sido un tema tan pero tan amplio que hay demasiadas opiniones acerca de ello, inclusive en base a la ciencia. Puede haber estudios que marquen un cierto número de series, pero quiero que aprendas a leer esta información, pues es cierto que hay algunos estudios que nos dicen que 20 series sería lo ideal o lo mínimo para el crecimiento de la masa muscular. Sin embargo, hay cosas que no se toman en cuenta. Por ejemplo, ¿a qué tipo de personas se les hizo esos estudios? Es decir, ¿fueron novatos o avanzados? El por qué esto es importante reside en el tema de un novato tiene mayor posibilidad de ganar masa muscular independientemente de lo que haga. En cambio, un avanzado debe de ser muy riguroso con estas cosas, porque ya tiene una cierta calidad, y sobresalir o resaltar un poco más de eso, pues resulta en tener más cosas a medir. Por eso no basta con simplemente decir que hay una base sólida científica o que la ciencia dijo esto, cuando no se especifica a qué tipo de población se le hizo este tipo de estudios. Y esta información puede ayudar tanto a un novato como a un avanzado, sobre todo ya que este estudio se hizo en base a personas avanzadas, por lo menos en el número de series. Y antes de decirte el número de series o repeticiones, quiero que primero te quites esta venda tonta de que más es mejor, de hacerlo complicado para hacer algo sencillo. A veces, créeme que la hipertrofia o el crecimiento de masa muscular es tan fácil que lo queremos hacer difícil, porque no creemos que sea tan fácil. Puedo entender completamente el por qué tienes esta percepción. Existen tantas opiniones, existen tantas percepciones con el tema del entrenamiento, existen tantos entrenadores, tantos influencers que te dicen una cosa que contradicen otra. Y bueno, en el número de series tenemos una información muy importante. Por eso no estoy tratando de decir que sus opiniones son malas o no son acertadas. Simplemente trato de darte lo óptimo de lo óptimo, en donde no estés perdiendo tiempo a algo que tal vez de 2 horas vas a ocupar nomás 1 hora teniendo los mismos resultados. Simplemente quiero que sea lo más óptimo a nivel de calidad y tiempo. Tú has estado empapado con el tema de los estudios científicos en base a la hipertrofia. Se creía que 20 series era el máximo en el cual una persona podría estar entre número de series por entrenamiento semanal. Sin embargo, cada vez se encuentran estudios en donde este número empieza a ser más bajo, inclusive llegando a topar con algo mucho más importante que solamente las series, y eso es la frecuencia. Pues resulta que la frecuencia es mucho más importante que el número de series que se hagan semanalmente. Déjame explicarte. Pues resulta que 3 series hechas una sola vez a la semana, es decir, en una sola sesión, producen un estímulo para mantener, es decir, para estar en mantenimiento. Y aquí ocurre lo impensable, que estas mismas 3 series distribuidas en diferentes días generan hipertrofia. Si no me di a entender, te explico. Es decir, que 3 series hechas una sola vez, es decir, a lo mejor en un lunes y la vuelves a entrenar un lunes, es decir, una frecuencia 1, es suficiente para poder estar en mantenimiento. Pero esas mismas 3 series distribuidas en 3 días, es decir, en un lunes una serie, en un miércoles otra serie y el viernes una serie, es decir, 3 totales igual, simplemente distribuidas entre la semana. Y esto es lo suficiente, este es el volumen mínimo para generar hipertrofia. Entonces con esto podemos concluir que la frecuencia es la madre y no tanto el volumen de entrenamiento. Aunque existen 2 estudios que nos hablan sobre el margen mínimo o máximo de este volumen de series.
Esta trata de dar más un enfoque de una frecuencia 3 como estilo full body, en el cual 3 veces entrenamos y es lo suficiente para crear hipertrofia, pues aquí se sostienen que entre 2 a 8 series sería lo ideal semanalmente. Pero existe como otro arquetipo para tal vez en un torso pierna por el tema de que es una frecuencia 2, aunque puede funcionar también lo mismo. Sin embargo, te quiero compartir estas dos informaciones para que tú puedas decidir cómo controlar este margen de volumen de entrenamiento dependiendo de tu split. Por lo menos puedes tener en cabeza que no es tan importante el volumen de series, sino la frecuencia con la que se entrena. Tiene demasiada relevancia, por lo menos para el entrenamiento natural. Según lo que nos habla la evidencia científica en cuántas series tenemos que estar semanalmente como solamente un margen, obviamente, estaría oscilando entre 8 a 12, que por sesión podría ser fácilmente entre 4 a 6 series por sesión. ¿Te imaginas en solo hacer 4 series de pectoral o 4 series de espalda o 4 series de cuádriceps? Seguramente no, parecerá tan poco que seguramente no te estarás creyendo esto. Sin embargo, no quiero que te equivoques. El de hecho que no sea tan largo no quiere decir que no tenga que ser intenso, pues se supone que entrenar entre un RIR 1 o 2 es lo mismo que entrenar al fallo, de hecho 1000 veces mucho mejor. Tú te preguntarás por qué. A mí siempre me enseñaron fuerte y al fallo, pesado y al fallo. Bueno, pues resulta que por el término de fatiga, si hacemos una sola serie al fallo, necesitaríamos 24 horas de recuperación. Ahora imagínate llevarlas todas al fallo. Sí, estarás destrozado el músculo, pero no va a crecer, porque quiero que te saques de la mente que la hipertrofia, el crecimiento de masa muscular es machacar el músculo, es destruirlo, sino estimularlo, que es una completa diferencia. Por eso que la fatiga es un tema tan importante que la gente no considera. La gente considera que la fatiga es cardiovascular, que es el poder respirar bien después de una sesión o en la misma sesión, pero no tiene nada que ver. Existe una fatiga que no se siente, por lo menos a ese nivel cardiovascular, que es el del sistema nervioso central, que ese es tan importante, de hecho más importante de lo que parece. Aún así, si el número de series está entre 8 o 12, yo sé muy bien que te vas a querer ir por lo máximo. Sin embargo, déjame decirte que aquí lo mínimo sería lo mejor, ya que no existe una gran diferencia entre entrenar entre el mínimo y el máximo. De hecho, podría ser mejor entrenar el mínimo. ¿Por qué tenemos que estar en el mínimo? Porque en el mínimo podemos ver si un músculo nos está respondiendo bien o mal. En caso de que tal vez no responda como queremos en base a tiempo, podemos meter más series. Sin embargo, yo te recomendaría meter más frecuencia. Pasando con las repeticiones, resulta que es más fácil de lo que parecen las repeticiones y seguramente te hará sentido esto. Déjame explicarte. Normalmente la gente pensaba que hay ciertos ejercicios en los que debemos de hacer más series o menos series, pero no es del todo cierto. Pues resulta que cada parte del músculo que tengamos en nuestro cuerpo se ve beneficiado por 4 a 8 repeticiones. Y tú dirás, oye, pero a mí me enseñaron que tantas repeticiones son para fuerza, después para resistencia y después para hacer crecer músculo. Esto debe de ser mentira. No existen estas ciertas repeticiones, bueno, sí y no, es decir, puedes ganar hipertrofia y fuerza a la vez en este caso. Déjame explicarme primero antes de que te pongas como loco. El por qué pueden ser 4 o 8 reside en el tema de estímulo-fatiga. Recuerda bien, tratamos de estimular, no tratamos de cansarnos. Por lo que tus unidades motoras van a estar completamente encendidas desde el minuto 1. ¿A qué me refiero con esto? Hablo en la concentración del músculo, hablo del conectar el músculo desde el segundo 1. Y con la fatiga me refiero al hecho de que 4 parece que te va a fatigar a nivel del sistema nervioso. Y sí, pero no va a ser lo mismo, ya que estarías, por lo menos hasta a nivel cardiovascular, estarías en un margen en donde la fatiga sería menor, a diferencia de hacerlo a 10, 15 o 20 repeticiones. Que sí, es cierto, la ciencia ha demostrado que hay margen también de crecimiento, pero no es lo mismo
que con la fatiga. Es decir, que hacer más de 10 repeticiones, 15 o 20 te va a fatigar más que hacer 4 o 8. Porque el hecho que tú estés a 4 repeticiones quiere decir que estarás con un peso exigente desde el minuto 1. Esto no quiere decir que simplemente debas de entrenar 4 a 8 en cuádriceps o en estos ejercicios grandes, inclusive también en bíceps, también en tríceps, también en hombros, que mucha gente tiene miedo, obviamente mientras pueda tu fisiología. Tal vez algunos necesiten estar en un estímulo de elongación, pero no es necesario en otros, pero siempre el número de repeticiones va a ser el mejor en este rango. No lo olvides, 4 a 8 con buena intensidad y buen descanso. Recuerda que este tipo de información o entrenamiento va en base a personas naturales que tratamos de entrenar como chuzados curiosamente cuando no nos toca y dejamos de lado la evidencia científica que es literalmente lo que nos muestra cómo funciona el cuerpo de forma natural. Que espero que esta información te haya ayudado y puedas organizar mejor tu entrenamiento. Si no sabes cómo hacerlo, yo lo puedo hacer por ti. Pero pues obviamente necesitarías esperar a más videos.